tanto ruido confunde. ¿Qué o quién estará detrás? ¿Te atreves a abrir? En la web suena más fuerte y claro. Cabecera MX presenta El Timbre. Iniciamos. ¿Qué tal, amigos? Buen día, buen miércoles. Ya estamos aquí a mitad de semana y en el Timbre Online, como todos los días miércoles, nos acompañan Surya Palacios. ¿Cómo estás? Muy bien, Alberto, Héctor, Alberto Velarde. Muy bien, encantada. Feliz miércoles. Gracias, gracias. Alberto Velarde, ¿cómo te va? Muy bien, ya listo y dispuesto para entrar en la bonita polémica, el hermoso debate. Hay muchos temas. Solamente quiero arrancar diciendo que tengo licenciatura. Gracias. ¿Titulado? Titulado con cédula profesional, una cosa hermosa. Tenía enmarcado el título aquí, pero como pagué una multa muy grande, entonces tiré el título y estoy ahí porque me entreguen la multa para enmarcarla. Bueno, menos mal. Héctor Romero, ¿cómo estás? Hola, pues buenos días, feliz miércoles a todos. Hola Surya, hola Alberto, las dos Albertos. Y encantado de estar aquí. Gracias, gracias Héctor, gracias a todos y gracias a usted por acompañarnos como todos los miércoles. Y bueno, también le recuerdo que estamos lunes, miércoles y viernes en el Timbre Online, en las redes sociales de cabecera. Usted ahí nos va a poder localizar. Le invito para que se ponga en contacto con nosotros a través de estas mismas redes sociales, nos mande sus mensajes, sus opiniones y todo cuanto quiera usted opinar con respecto a los temas que aquí tocamos y disertamos. Y bueno, el día de hoy, pues hay mucha información en el ámbito local, cómo le ha pegado al gobierno naranja. Y bueno, pues hoy no fue la excepción del día de ayer, perdón, ya pues renuncia a Fela Pelayo y bueno, hay otros temas que también al tema del feminismo que pues sacuden también al presidente de la República con este tema. Vamos entrando en materia entonces, Surya, te doy la palabra. Gracias, Alberto. Bueno, la verdad es de que es difícil entender cómo el presidente Andrés Manuel López Obrador se atreve a decir en su mañanera que este ha sido el gobierno que más ha aportado recursos para la protección de las mujeres. Él mismo ha admitido que él no es feminista, sino que es humanista, y que ello incluye obviamente también a las mujeres desde su perspectiva, pero no, bueno, en realidad el número de feminicidios sigue creciendo. Las cantidades de recursos públicos para las instituciones dedicadas a proteger a la mujer de la violencia ha disminuido de manera significativa, además de que la violencia intrafamiliar también creció exponencialmente en los últimos 4 meses a partir del confinamiento que hemos debido de guardar a partir de la pandemia de COVID-19. La verdad es de que el presidente, con sus respuestas en la mañanera a una pregunta de una periodista de Vice, no son ciertas, digamos, hay que decirlo claramente, no es cierto lo que está diciendo y cómo respondió el presidente con respecto a qué está haciendo su gobierno para evitar la violencia en contra de la mujer. Y en síntesis, bueno, el presidente tiene una visión decimonónica de lo que es la familia y de lo que es la mujer. Quizá a él, como le gusta la historia, debería de leer la ley del divorcio que expidió Venustiano Carranza en diciembre de 1914, mucho antes de nuestra constitución vigente actualmente, antes del 17, donde Carranza expone ideas que eran en aquel tiempo muy revolucionarias y muy modernas comparándose con los países más desarrollados. La verdad que le vendría bien una lectura con respecto a eso para saber que la violencia en contra de la mujer no es una cuestión de valores, no es una cuestión de la integración o desintegración de la familia. Con esa visión, como digo, decimonónica no vamos a llegar a ningún lado y evidentemente de feminista el presidente no tiene nada, al revés, reproduce todos los esquemas del sistema patriarcal de los que tanto se ha luchado en este país por parte no solo de mujeres, también de los hombres. Sí, definitivamente que esto es un tema que pues no le ayudó al presidente, sobre todo porque pues ha sido muy criticado en medios de comunicación con esta respuesta pues que va a impactar a nivel internacional con del feminicidio en México, donde pues en el Estado de México se decía 10 mujeres mueren cada hora.
o son asesinadas cada hora. Híjole, es un tema muy, muy complejo el feminicidio en México. Y bueno, algo se tiene que hacer al respecto. Alberto Velarde, tu opinión, gracias. Gracias. Pues sí, abonando también a lo que decía Surya, estamos en el peor país, si no es que uno de los peores países para ser mujer. La verdad es que las mujeres tienen todos los días un gran riesgo de que les suceda algo con el simple hecho de salir a la calle. Los datos que presenta el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública dicen que en lo que va del año, 10.6 mujeres, redondeamos a 11, están siendo asesinadas en un solo día. 10.6 mujeres asesinadas en un día. Ese es el promedio que se lleva en este año. El año donde está gobernando Andrés Manuel López Obrador, un presidente que asegura que nunca se ha protegido tanto a las mujeres. No, no es un gobierno feminista, no es un gobierno con perspectiva de género. Al contrario, las ausencias, más bien las salidas, las renuncias más sonadas en esta administración han sido precisamente de mujeres. Está Mónica Macice de CONAPRED, que renunció después del escándalo de un foro donde iba a estar Chumel Torres, y al final de cuentas Andrés Manuel no sabía que existía esta Comisión Nacional para Prevenir la Discriminación, y Mónica Macice pues renuncia porque le pidieron la renuncia de Secretaría de Gobernación, aunque luego digan que no. La otra, que es más reciente, Candelaria Ochoa, que renunció como titular de la CONAVIM, la Comisión Nacional de Víctimas de Violencia contra la Mujer, Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, la CONAVIM. Eso te habla de que realmente hay un vacío, un hueco, un problema en cuestión de perspectiva de género, en cuestión de atención a la violencia contra las mujeres y en cuestión de no tenerlo como prioridad. Lo decíamos platicando antes de empezar con la emisión. En el gobierno federal, en el gabinete, hay una secretaria de Gobernación, y cuando Andrés Manuel fue declarado presidente electo y se anunció este gabinete, todo el mundo echaba vítores y alegrías porque una mujer por primera vez iba a encabezar la secretaría más importante del gabinete. Y Olga Sánchez Cordero ha quedado relegada a ser la señora que nos trae gotitas para que no nos pegue tan duro la COVID. Decía Zuya, Olga Sánchez Florero. Pues sí, hay floreros que tú pones en la entrada de la casa para que tu recepción luzca bonito, para que la vista se alegre, para que cumpla una función, aunque sea por lo menos estética. Aquí a Olga Sánchez Cordero la tienen en el buró del cuarto de visitas, a ver a quién le toca ver ese florero o visitar esa habitación. El punto es que hay una gran deuda en torno a la perspectiva de género. Es un país peligroso si eres mujer, y no me quiero meter todavía en el tema de los transfeminicidios, de la violencia a mujeres también que, supongamos, están pidiendo el derecho para el aborto, mujeres que han abortado y que se les ha perseguido penalmente. Vaya, ser mujer en México es un reto de todos los días. Así es, no es fácil para ellas, y bueno, pues algo tenemos que hacer y colaborar como ciudadanos. Héctor Romero, te escuchamos. Bueno, yo creo que es más grave, y lo que decía Surya, es penoso que el presidente de la República declare que destina recursos para este tema, cuando a la misma organización que se dedica a tutelar este aspecto declara que le tiene que recortar el 33% del presupuesto federal, porque el presidente ordenó que a todas las dependencias se le quitara presupuesto, y prácticamente le quitan casi 40 millones de pesos a los estados donde más feminicidios hay precisamente. ¿Por qué? Porque el presidente de la República quiere destinar todo a sus obras faraónicas. Entonces todas las dependencias se están cerrando, todas las dependencias están dejando de operar, porque el dinero se está redireccionando sin autorización de la Cámara de Diputados, que es la encargada de esto, precisamente para las obras del presidente de la República, en base a un decreto de una constitucionalidad muy... Ya no te escuchamos bien el final por la cuestión del internet, pero bueno, déjame te cuento. También en Jalisco, vamos al tema de Jalisco con esto del tema de
de las mujeres, ¿no? Fela Pelayo, pues la titular de la Secretaría de Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Jalisco, pues resulta que renunció el día de ayer. Y bueno, es un tema que también ocupa por una suplantación de funciones al decir que era licenciada y no lo es. Su comentario es importante, los escucho. Adelante, Héctor. Ok, bueno, mira, ahí hay dos temas muy importantes que me gustaría hacer notar. El primero es que al gobernador se le fue un pequeño detalle, porque la ley orgánica del Estado de Jalisco establece que para ser secretario del Estado de Jalisco se requiere contar con título y cédula profesional registrada ante la Dirección General de Profesión. Es un punto que nunca debió haber sido nombrada secretaria porque no reunía este requisito de la fracción tercera del artículo 9 de la ley orgánica del Estado. Y segundo, la señorita, al haberse ostentado como profesionista, incurre en un delito que está contemplado en el artículo 170 del Código Penal del Estado de Jalisco, que dice que se va a sancionar aquel que se atribuye ese carácter a quien no tenga título o autorización para ejercer una profesión reglamentada y así se ostente. Pero déjame decirte que lo más grave no es la responsabilidad de ella, la responsabilidad es del gobernador del Estado de Jalisco y espero que haya algún grupo que lo denuncie penalmente. Y déjenme decirles por qué. En nuestra república hay una ley general de responsabilidades administrativas que clasifica como las faltas, algunas como graves. Y una de las faltas graves está consignada en el artículo 59 de esta ley, que lo voy a leer literal para que no se me vaya a detalle alguno. Dice, será responsable de contratación indebida el servidor público que autorice cualquier tipo de contratación, así como la selección, nombramiento o designación de quien se encuentre impedido por disposición legal o inhabilitado por resolución de autoridad competente. Es obvio que el gobernador le dio el nombramiento a Fela, violando la ley orgánica del Estado de Jalisco, donde decía que no podía ser secretaria del gabinete y que por ende entonces incurre en esta violación a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que parece que Jalisco nunca la conoce porque nunca la aplican. Entonces, y por otro lado, la señorita Fela estuvo haciendo algunas asignaciones de recursos, ostentándose con ese cargo, y pues entregaron recursos del Estado a una serie de organizaciones que ustedes se acordarán que denunciaron a Chava Rizzo, denunciaron a Miguel Castro, a Daviel, por la entrega de recursos sin supuestamente capacidad jurídica para hacerlo. Bueno, pues entonces todos los recursos que realizó la Secretaría de Igualdad Sustantiva para diferentes programas bajo el cargo de esta señora, pues incurren exactamente en el mismo delito por el que acusaron a aquellos exsecretarios de Desarrollo Social priistas. Entonces, pues veremos quién es el valiente que los denuncia, y cuando menos que la prensa haga pública esta situación, ya nosotros nos estamos haciendo cargo de difundirla para el efecto de que se vea que el gobernador cometió una falta grave de acuerdo a esta ley que me he venido refiriendo. No sé qué opines, Surya. Sí, es cierto, coincido contigo, Héctor, y sobre todo creo que lo más importante que debemos de destacar en este aspecto es que sus actos como institución o como exfuncionaria, estando en el cargo, son nulos. Es decir, que cualquiera que haya recibido por recursos o que haya sido, digamos, sujeto de cualquier medida o acto administrativo de parte de este instituto, puede reclamar la nulidad del acto simplemente porque no estaba cumpliendo la funcionaria con los requisitos de ley que se establecen tanto en la ley administrativa que especifica los requisitos para ello, de Jalisco, como también en la Ley Federal de Servidores Públicos. La verdad es de que además del tema jurídico, Héctor, yo creo que lo más importante es la cuestión también ética, ¿no? El hecho de mentir
sobre un título que no se tiene, cuando en realidad es mucho más fácil ostentarse como pasante y tratar de hacer el trámite posteriormente, porque incluso ya ha habido jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con respecto a que algunos estados establecen requisitos que no son del todo proporcionales. La carga no es proporcional que se le impone al funcionario o a quien pretende serlo en cuanto a los requisitos que deben de tener. Entonces, digamos que eso entra en colisión con el artículo 5 constitucional, y la Suprema Corte ya lo ha hecho en estados como Michoacán y Guanajuato, donde dice el requisito para acceder a tal cargo a nivel local es excesivo y no es proporcional, así de que no le debes de exigir tanto a quien pretende ser funcionario. Digamos que había alternativas para no caer y no incurrir no solo en la irregularidad administrativa, que puede también tener una responsabilidad penal, sino que también, sobre todo, caer en esa deshonestidad de mentir acerca de cuáles son los cargos o los títulos que uno tiene. Perdón, Alberto, ¿me permites nada más adelante. un tiempo, una aclaración? Perdón, Velarde. Fíjate Adelante. que yo no coincido, más bien sí coincido contigo, Surya, en ese tema. Sin embargo, los tribunales colegiados, y principalmente, han venido resolviendo bajo el concepto de competencia de origen. Yo generalmente invocaba que los funcionarios del SAT eran incompetentes, que muchos mentalmente sí lo son, pero lo alegaba con el efecto de decir que los nombramientos estaban mal hechos por alguna situación, o porque en su momento el Senado no había ratificado nunca al director del SAT, cosa que ahora ya vienen haciendo. Entonces siempre me contestaron con una tesis que es de materia electoral en relación a la competencia de origen, donde concluye esta tesis que a pesar de que el individuo no cumpla los requisitos que venía cumpliendo, de todos modos el cargo, el puesto tiene la competencia para emitir esos actos y por consiguiente no serían nulos en perjuicio del gobernado. Yo te preguntaría, por ejemplo, hay impugnaciones contra un magistrado. El magistrado ya tomó su cargo, tiene año y medio dictando sentencias. Ni modo que dijéramos que si gana el amparo a alguno de los quejosos en su contra, se anularan todas las sentencias que dictó esa sala. Entonces, No todas, pero no, un ciudadano que digamos, un ciudadano al que no le haya favorecido una sentencia, entonces sí puede impugnar la nulidad del acto. y es donde aplican los colegiados esta tesis. Viene desde 1990. La voz es competencia de origen y competencia constitucional de las autoridades. Te la hago llegar para que la analicemos. Vale la pena conocerla por el público. Y también yo lo veo desde el punto de vista de la ventaja de que no fueran nulos todos sus actos en perjuicio de los gobernados. A lo mejor de uno en concreto que hiciera valer este agravio, tendríamos que ponderar a la hora de resolver. Exacto. Cómo aplica. Perdón, Alberto Velarde. No te preocupes. La verdad es que sobre este mismo tema, ¿qué tal si nos vamos al origen, hablando de competencias de origen, ¿no? Si nos vamos al origen de esto, y lo cual me parece a mí hace más grave toda la situación, porque bien lo decía Surya, había alternativas, había formas de hacer las cosas y que no te cacharan con que no tienes el título y tengas que renunciar. ¿A qué me refiero con que hay una falla de origen que termina perjudicando más la situación? Recordemos que cuando entra Enrique Alfaro como gobernador de Jalisco, se hizo mucha polémica por la desaparición del Instituto Jalisciense de las Mujeres. Se prometió que la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre hombres y mujeres iba a absorber las funciones del Instituto Jalisciense de las Mujeres, lo cual llamó la atención de muchos colectivos feministas y el repudio de la mayoría de los mismos. El punto es, si se creó una secretaría para las funciones que al gobierno del estado le beneficiaran dentro del combate a la violencia contra la mujer y a buscar la igualdad entre todas y todos, si se creó desde cero, ¿cómo no se puso atención en el pequeño, ínfimo casi detalle de quien tuviera que encabezarla tuviera un título de licenciatura?
sí es grave en el sentido de, yo por ejemplo me podría sentir engañado por esto, porque a mí me vendieron una secretaria con una licenciatura y resulta ser que no ha terminado su grado académico. Sí, creo que también comparto con Héctor, se violaron algunas leyes, no es un asunto menor, creo que es muy, muy extraño que al gobernador o a su gente cercana, pues se le vaya este punto de que no tuviera una licenciatura. Ahora bien, que sea la oportunidad para mejorar el trabajo de este Instituto de Igualdad Sustantiva entre Hombres y Mujeres, SADCB, Come Frutas y Verduras, porque es largo el nombre del condenado. Para poder hacer bien las cosas, muchos colectivos se habían quejado de que no se estaba haciendo el trabajo como debe ser. Sí había tenido avances, pero todavía faltaba más. Evocaban mucho a lo que hacía el Instituto Jalisciense de las Mujeres, que se prometió que se iba a hacer en esta secretaría y no se ha hecho. Lo cierto es que también aquí, a nivel local, hay una deuda con las mujeres, porque ni siquiera podemos tener una secretaría que vele por los derechos de todas y de todos, con una titular que esté, pues por lo menos empapada académicamente de las circunstancias. Recordemos que la licenciatura que está pendiente de terminar, pues no tiene nada que ver con la secretaría en la cual estaba a cargo. Pues es interesante todo lo que están planteando. Alberto Velarde, yo añadiría lo que pues ya Héctor también comentó, ¿no? Aquí hay un responsable en esto, quien autorizó el darle el cargo a ella, pues ¿quién revisó los papeles? ¿Quién revisó? Tú vete a una empresa. Es que a lo mejor no los revisaron, ese es el Exacto. problema. ¿Pasaron si de noche entonces? Empresa, Alguien dijo, va. Si bueno, también, empresa, perdón, si esto fuera una empresa y en la empresa se detecta que alguien se engañó en su currículum y se ostentó como licenciado y no lo eran, corren a la persona y corren a la persona de recursos humanos que aprobó la contratación, porque ahí hay una falla en los engranes de la institución. Aquí, bueno, fue la renuncia y no sabemos qué vaya a pasar después. A ver, aquí hay dos situaciones concretas muy claras. Lo nombró el gobernador. Si ella engañó al gobernador, la responsabilidad es de ella. Y es una responsabilidad penal. Si no engañó al gobernador y el gobernador la contrató y la hizo secretaria y firmó el acuerdo, a pesar de, el responsable es el gobernador. Así de sencillo. Ahora, ni siquiera hay que presentar querella. El señor fiscal especial anticorrupción puede simplemente abrir de oficio una averiguación, una carpeta de investigación al respecto. Y es lo que tiene que hacer la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Corrupción. Y va a haber dos implicados, el señor gobernador y la señora exsecretaria, que ahora por recomendación de los empresarios veremos a qué puesto la llevan. Que esa es otra, ¿eh? Aquí hay una bolsa de trabajo muy bonita en el gobierno del estado, porque puedes salir de una y luego ya encuentras chamba. Bueno, de todos modos no hay que olvidar de que este tipo de nombramientos que son de confianza también parten del principio de buena fe de parte de la autoridad que está haciendo el nombramiento. Entonces, digamos que también cabe la posibilidad, como ya lo comentábamos, de que el gobernador también fue engañado. Si una persona se está ostentando como experto en un tema determinado y firma con que es licenciado o licenciada, bueno, la buena fe podría operar también ahí y el engañado sería el ejecutivo del Estado, y yo creo que también por eso de inmediato le aceptó la renuncia. No iba, digamos, a luchar por un nombramiento en el cual se defrauda la confianza que se depositó en ella inicialmente. Ahora, o es que ya sabía, ¿verdad? Adelante, Alberto. Perdón, mi duda, ustedes que tienen mucha más experiencia en este rollo, pues que no se supone que cuando alguien va a ser nombrado o nombrada secretaria o secretario, pues no tiene que mandar su documentación, no entra a una base de datos, no hay una persona dentro de todo el esquema del gobierno del estado que se pone a ver así de, mira, aquí está su título, muy bonito, qué bien salió en la foto del título, mire nomás qué bonita su cédula. O sea, ¿no hay alguien que revisa eso o simplemente se actuó al 100% de buena fe? Porque si vamos sobre ese principio, pues no vamos a salir de pericos perros en un futuro. Mira, lo podrían hacer al estilo Morena, que modifican las leyes orgánicas para meter a la gente. Oye, con mi Paquito Taibo 2 no te metas, oye.
Que tiene que ser ciudadano mexicano, modifica la ley orgánica y hazlo. Total. Oye, tiene que tener experiencia y ser abogado para entrar en la Podecon. Tú mete a fulano que viene de tal instituto, es economista, pero modificamos la ley y ya entró. Al cabo el Senado le va a aplaudir cuando lo ratifiquen. Pues mejor que el gobernador hubiera hecho lo que la propia gabinete de 4T. Esperemos que no lleguemos a esos extremos en Jalisco. no, Ojalá que no. lo hagan aquí. Es punto para la refundación entonces, Héctor. Pues yo creo que sí. Por cierto, saludos a Héctor Pizano, que tiene COVID, espero se recupere pronto, porque luego ¿quién nos redacta la Constitución? Así es. Bueno, es un tema que pues nos está generando mucha controversia, mucha polémica y bueno, pues habrá un responsable, vamos a ver qué dice la Fiscalía Anticorrupción, si es que se da pie a esa investigación, ¿verdad? Si no es que quede ya nomás con la simple renuncia, como en muchos de los casos. Hay un tema que también importa y es pues también muy preocupante, que es el punto de vista de la economía con esto del COVID. Estamos a un punto de un botonazo y entonces pues se va a venir un cierre y el incremento sustancial de desempleo y obviamente un impacto negativo en la economía mexicana. Pero su opinión es la que cuenta. Surya. Yo creo que tanto el gobierno federal como de todas las entidades federativas deben de tener un plan emergente para apoyar a los millones de mexicanos que perdieron su empleo, vieron reducidos sus ingresos y tienen que seguir permaneciendo recluidos en este confinamiento para evitar el crecimiento de la pandemia. Si a nivel de salud pública ha habido un muy mal manejo de parte del gobierno federal para tratar de mitigar y contener la pandemia, porque en realidad solo estamos siendo espectadores de cómo se desarrolla el contagio del virus. Al menos a nivel económico sí se deberían de tomar cartas en el asunto, pero es una cuestión urgente ya, o sea, la economía es posible que decrezca 2 dígitos, el Producto Interno Bruto de nuestro país va a decrecer entre 10 y 12% al final del año. Estamos hablando de cifras que no se veían que no se vieron incluso en 1995 con el famoso error de diciembre. Es decir, que la situación es muy grave. Y si no hay un programa emergente a nivel económico, principalmente del gobierno federal, y luego que baje a las entidades federativas y a los municipios, la tragedia económica y social que se viene la vamos a lamentar no 2 ni 3 años, 10 años por lo menos nos va a costar recuperarnos nuevamente a niveles medianamente de los que teníamos en 2018. Es cierto, ese punto es importante, ¿no? La recuperación y cuánto tiempo nos va a llevar. Alberto Velarde, te escuchamos. A la par de la crisis sanitaria está la crisis económica, a la par de las muertes por COVID también están las muertes económicas. En Jalisco, en junio se perdieron 14,500 empleos. El año, el primer semestre, fueron 56,934. ¿Por qué? Porque a nivel federal no hay un plan económico. Muchos países al momento de iniciar sus cuarentenas también presentaban planes de rescate económico. Aquí el gobierno de la República pues ha buscado pues la buena fe de los empleadores, que no se porten gachos, que no despidan gente, pero realmente no hay un plan, no hay apoyos, no hay ninguna motivación para que la gente pueda buscar la manera de reforzar la economía. La visita de Andrés Manuel López Obrador a Estados Unidos fue más un salvavidas para Andrés Manuel, un apoyo de parte de Donald Trump, de ponerle a los mejores empresarios de Estados Unidos y del mundo para que le vuelvan a tener confianza a López Obrador, para que le puedan invertir otra vez a México, porque si algo ha espantado las inversiones de este país son las declaraciones constantes de Andrés Manuel López Obrador, donde todo lo que huele a capitalismo, a neoliberalismo o a libre mercado, pues como que le hace puchi. No hay un plan, los gobiernos estatales no van a poder por sí solos, necesitan el respaldo del gobierno de la República, pero ese gobierno está más interesado en sus programas para la foto, llámese el Tren Maya, llámese la refinería de Dos Bocas, que en realmente apoyar la economía. Viene ese Azurya, el Producto Interno Bruto va a decrecer entre un 10 y un 12%, el más golpeado, México, el más golpeado de América Latina, y entre los 6, 7 más golpeados a nivel mundial,
por la crisis económica derivada de la pandemia y no se hace nada al respecto. 3 minutos, Héctor, tu comentario. Bueno, pues yo creo que es más grave de lo que vemos. Vemos nada más la punta del iceberg, pero no la realidad de la economía. Y la verdad no hay que echarle la culpa al virus COVID. El culpable es el virus malo, Andrés Manuel López Obrador. Ya en marzo ya traíamos un problema económico muy serio antes de que llegara el virus al país. Hoy el INEGI nos reporta que se perdieron, escuchen la cifra, 12.5 millones de empleos en el país. Es una cifra que publicó en junio. Si estamos hablando de que en abril perdieron 12.5 millones de empleos y la cifra que da Alberto Velarde es cierta, pero es como los muertos del doctor Gatell. Hay que publicarla porque esa es la cifra de pérdida de empleo registrados en el IMSS. Pero eso hay que publicarla como los muertos de Gatell por 9 o 10 veces, porque gran parte de la economía se mueve en la economía informal. Y que esos patrones que se dieron de baja ya y esos trabajadores que nunca estuvieron en el IMSS son una cantidad inmensamente mayor, perdón la redundancia, a la cantidad reportada al Instituto Mexicano del Seguro. Entonces, el indicador que veamos, por donde lo veamos, la economía está frita, están apostando indebidamente al Tratado de Libre Comercio, al TEMEC. En realidad el Tratado de Libre Comercio nuevo, el Tratado México, Estados Unidos, Canadá, no trae una cláusula que diga, ya lo firmamos, ya entró en vigor, ya se tomaron la foto Trump y Andrés Manuel, y ya con eso mañana viene la economía. Ya había un tratado, los beneficios de los tratados comerciales de estos 3 países ya los veníamos gozando. Por una terquedad del presidente americano se modificó este tratado en crear uno nuevo, hasta con nombre nuevo y todo, como los conquistadores que sepultaban y construían sobre las ruinas. Así este señor también quiso que hubiera un tratado nuevo, presiones políticas obligaron a que México y Canadá lo firmaran. No nos beneficia en muchas cosas este nuevo tratado, nos perjudica más que lo que nos beneficia, y las ventajas que tiene el TEMEC las veremos en el mediano plazo. El apostar a que la economía va a resurgir en el corto plazo, en un periodo muy corto, no se puede. Nos vamos. Nos vamos, así es, Héctor. Gracias, Surya. Gracias, Alberto. Gracias. Gracias, Héctor, hasta luego. Gracias a usted por acompañarnos. Yo lo espero el próximo viernes. Hasta pronto. Voy por mi título, no va a ser.